Hola jóvenes, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar la unidad 4 que trata sobre controladores. Y los controladores, pues básicamente hay varias, pero básicamente la mayoría los podemos hacer con un dispositivo muy famoso en la electrónica, que es el amplificador operacional. El amplificador operacional o PAN, como se le conoce en Estados Unidos. PAN, que no es otra cosa más que la abreviación de amplificador operacional. Este pequeño dispositivo pues es bastante útil en la formación de acondicionadores de señal, de que nos pueda hacer filtros, de que podamos nosotros hacer controles pues más fácilmente. Su símbolo esquemático es un triángulo y mínimo tiene 5 entradas, mínimo, tiene más normalmente, tiene entradas de compensación que por el momento no vamos a analizar, nos vamos a enfocar en las 5 entradas básicas. Tiene una entrada positiva, una entrada negativa, o como más se les conoce, una entrada no inversora y una entrada inversora. Tiene su alimentación, tiene doble alimentación. Casi siempre se utilizan con 2 fuentes, entonces hay que tener el positivo de una fuente conectado a la entrada positiva de alimentación, el negativo de la otra fuente conectado al negativo de la entrada de alimentación, y obviamente habría que unir, o sea, tenemos 2 fuentes en este caso, y unimos un negativo de una de las fuentes con el positivo de la otra de las fuentes. Positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces unimos negativo con positivo y básicamente de aquí sale tierra. Esto vendría yendo a más VCC y esto vendría siendo menos VCC. Entonces necesitamos 2 fuentes, unirlas. Donde está la unión de las 2 fuentes, una negativa con una positiva, ahí va a ser tierra, y el positivo de una va a ir conectado acá, el negativo de otra va a ir conectado acá. Normalmente esto no se pone en los circuitos, simplemente se entiende, se sobreentiende que así es como se conecta ya un amplificador operacional. Entonces estas son sus entradas. La no inversora y la inversora, ¿sí? Y su salida. Entonces, sí me gustaría hacer un repaso de cómo funciona este dispositivo. Un pequeño repaso, es importante, creo. Básicamente, un integrado, ya finalmente es todo un circuito integrado. Un amplificador operacional es un circuito bastante complejo, ¿verdad? Son cientos de transistores ahí metidos, cientos, conectados ahí internamente. Entonces, hacer un análisis de ese circuito, de todo el circuito como tal, pues está complicado, está algo difícil. Pero tenemos la ventaja de que ya si lo vemos como un conjunto y como un solo elemento, como si él fuera un solo elemento, funciona de una manera ya bastante sencilla, es muy sencillo de entender. Básicamente hay que tomar en cuenta 3 cosas. Hay 3 cosas que son básicas en el funcionamiento del amplificador operacional. La primera, vamos a llamarles condiciones. La primera condición es: no circula corriente a través de sus entradas.
O sea, la corriente de sus entradas aquí tiene una alta, muy alta impedancia, muy alta resistencia. Entonces es tan alta la resistencia que prácticamente se considera que no hay ninguna circulación de corriente. ¿Sí? Es muy alta la resistencia aquí y prácticamente no hay circulación de corriente. Debe haber una pequeña corriente de fuga, nunca es totalmente cero. Una pequeña corriente que anda en el orden de los nanoamperes. Entonces, en la práctica la consideramos cero, ¿no? Puede que esté ahí una corriente ahí fugándose, sobre todo si internamente el amplificador operacional fue construido con BJT, con transistores BJT. Siempre en la base hay una pequeñita corriente que ahí está, y esa sería la corriente que va a circular, pero en lo práctico la consideramos cero. Si el amplificador operacional fue hecho con FET, entonces ahí sí de plano no hay circulación de corriente, ¿eh? Con los FET no hay circulación de corriente en la señal. Con los BJT hay una pequeña corriente, muy pequeña, que en este caso podemos considerarla de todas maneras cero. Entonces no circula corriente a través de sus entradas, ¿ya? Esa es la primera condición. La segunda condición es que el voltaje que yo ponga en una de las entradas, por ejemplo, si yo a la entrada inversora le pongo 5 volts, en la otra entrada aparecen 5 volts. Si yo a la entrada no inversora le pongo 3 volts, en la otra entrada también aparecen 3 volts. El voltaje que se le ponga a una de las entradas automáticamente aparece en la otra entrada, aparece el mismo voltaje, ¿sí? Entonces, el voltaje en las entradas siempre se iguala. Entonces, si yo veo un circuito que voy a analizar y en una de las entradas hay algún voltaje ahí puesto, yo voy a considerar que la otra entrada también tiene el mismo voltaje. A menos que yo force que tengan diferente voltaje. Si yo forzo que tengan diferente voltaje, si yo a una entrada le conecto 3 volts y a la otra entrada le conecto 2 volts, yo ya estoy forzando que van a tener voltajes diferentes. Si a una entrada le conecto 3 volts y a la otra le conecto una resistencia o algo y no está conectada específicamente un voltaje, el voltaje que le conecté a la primera aparece en la segunda. Pero si yo conecto dos voltajes distintos, entonces estoy forzando que esas entradas van a tener voltajes distintos. Si yo hago eso, que sería la tercera condición, si se forza a tener voltajes distintos en las entradas, entonces el amplificador operacional se satura, ¿sí? Voy a tomar un poco más de espacio. Entonces el op-amp se satura. ¿Y a qué me refiero con que se satura? Cuando un transistor se satura, que eso es lo que pasa, que se saturan aquí, es que se van hasta lo máximo, ¿verdad? Hasta el punto máximo. En este caso tenemos dos entradas. Si la entrada no inversora, o sea la positiva, es mayor que la entrada inversora, si esta tiene más voltaje que este, si yo aquí le pongo 3 volts, si aquí le pongo 3 volts y aquí le pongo 2 volts, por decir algo, aunque sea muy pequeña la diferencia, puedo poner 2.99 volts, pero la que tenga mayor entrada hacia ese lado va a tender la saturación. Por ejemplo, si yo pongo 3 y 2, el voltaje que aparezca a la salida va a ser el que yo ponga de la fuente de alimentación positiva. Si yo estoy poniendo, por decir algo, aquí 15 volts y aquí menos 15 volts, aquí a la salida aparecen 15 volts. Si estas son las condiciones, ¿sí? Si pongo 3 volts y 2 volts, entonces aparece lo que vale el voltaje positivo. Si puse 18, pues aparecen 18. Si puso 12, aparecen 12. Si pongo 5, aparecen 5. Y si fuera al revés,
si yo pongo un mayor voltaje en la entrada inversora que en la entrada no inversora, entonces ocurre lo contrario, se satura hacia abajo. Entonces aparece menos 15 volts. ¿Ya? Se satura hacia arriba o se satura hacia abajo cuando yo forzo dos voltajes distintos. Si se forza a tener voltajes distintos en las entradas, entonces el op-amp se satura. Si tenemos más B mayor que menos B, o sea, si esta entrada, si este voltaje es mayor que este, entonces a la salida aparece más VCC. Si no, o sea, si es lo contrario, si menos la entrada, voltaje de entrada inversora es mayor que el voltaje positivo de la entrada no inversora, entonces aparece menos VCC a la salida. ¿Sí? Estas son las tres condiciones. La primera condición que yo debo tomar en cuenta para analizar un circuito con un amplificador operacional: en sus entradas no circula corriente. La segunda condición: si yo pongo un voltaje en una de las entradas, la otra entrada tendrá el mismo voltaje. Y por último, esto es muy útil para utilizarlo como comparador. Cuando yo quiero comparar qué es más alto, o cuando yo quiero comparar si un sensor ya llegó a cierto nivel, esta condición me es muy útil, porque entonces si yo digo, cuando rebase de cierto nivel que yo le pongo fijo a una de las entradas, cuando rebase ese nivel, pues que aparezca el voltaje a la salida. ¿Ya? Esta condición nos sirve mucho para utilizarlo como comparador. Si no lo estoy utilizando como comparador, entonces estas dos condiciones me sirven para analizar el circuito. Vamos a ver un ejemplo. Mientras borro, vamos a pausa. Hola, ya regresamos. Bueno, miren, por ejemplo, tenemos este circuito, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro amplificador operacional. La entrada, bueno, al revés, perdón. Entrada inversora y entrada no inversora. La entrada no inversora está conectada directamente a tierra, ¿ya? Y de acuerdo a la segunda condición del análisis de operacionales de circuitos con amplificadores operacionales, el voltaje que yo ponga en una entrada debe de aparecer en la otra. Entonces, aunque esta entrada no está conectada en tierra, pero como una de ellas sí está conectada en tierra, de manera interna, lo que hace es que este punto tiene el mismo nivel de voltaje que tierra, por la segunda condición del análisis de los amplificadores operacionales. Es como si tuviera una tierra virtual ahí. Entonces ahí aparece el nivel de voltaje, de ahí es tierra. Quiere decir que nuestra fuente que está dando una entrada aquí es como si estuviera en paralelo con esta resistencia. A esa resistencia le estamos llamando resistencia de entrada. Y la I es de input. ¿Ya? A esta RF, resistencia forward, de retroalimentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conecta la salida a una entrada, a una de las entradas, entonces como que retroalimenta. VI es voltaje de entrada, input, y VO es voltaje de salida. Output. ¿Ya? Entonces esos son los elementos que tenemos ahí en nuestro circuito.
Nuestro voltaje de entrada, nuestro voltaje de salida, la resistencia de entrada, la resistencia de retroalimentación. Entonces les decía, esto es como si se pusiera en paralelo con la resistencia de entrada. O sea que esta resistencia de entrada va a tener de voltaje lo que tenga, ¿veis? Lo que tengamos en la fuente directamente. Si aquí ponemos 5 volts, él va a tener 5 volts. 5 volts que van a estar pues polarizados igual de esta manera. Aquí estaría el positivo y aquí estaría el negativo, lo que forzaría una corriente para acá, ¿verdad? Una corriente para acá, vamos a llamarle una corriente de entrada. ¿Cómo podríamos calcular esa corriente de entrada? Pues con la ley de Ohm, ¿sí? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ahí es normal, es nuestra corriente de entrada. Pero ahora resulta que esta corriente que viene aquí, pues no puede desaparecer. Hacia algún lugar tendrá que ir. No puede valer cero, ¿ya? Sin embargo, la corriente hacia esta rama, hacia esta parte del circuito, la corriente sí es cero, ¿sí? Quiere decir que no le queda otro camino. Como no puede entrar al amplificador operacional, no le queda otro camino. La corriente tiene que circular forzosamente por aquí. A fuerzas tiene que circular por aquí. Esta corriente sería la misma que se produzca. Lo que produzca quiere corriente tendrá que pasar por acá, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí va a producir un voltaje, ¿sí? Un voltaje que estaría entre esta terminal, que es la terminal del VO, y tierra, que es donde estamos tomando nuestra salida. VO está entre esta terminal y tierra. Así es que esta corriente va a producir aquí un voltaje que finalmente va a ser como nuestro voltaje de salida. O sea, el voltaje de salida va a ser lo que valga la corriente de entrada, ¿sí? Multiplicado por RF, pero además con otra condicionante. Este sería el negativo y tierra sería más positivo que este lado. O sea, sería menos, o sea, el voltaje sería invertido, menos la corriente de entrada por RF. Ahora, la corriente de entrada es VI sobre RI. VI sobre RI. Entonces, RF sobre RI. Quiere decir que básicamente el voltaje de salida depende de la relación que haya de la división entre la resistencia que pongamos aquí RF y la resistencia RI. Entonces fácilmente se puede encontrar una relación. Si yo aquí pongo, por decir algo, 1000 ohms y aquí pongo 2000, entonces tendríamos 2000 entre 1000, nos daría 2. Y el voltaje de salida sería el doble del voltaje de entrada, 2 por VI negativo, ¿sí? Entonces fácilmente construimos un amplificador de voltaje con la pura relación entre las resistencias. No es necesario hacer más cálculos, simplemente yo digo, ¿cuántas veces quiero que se amplifique el voltaje de entrada? Quiero que se amplifique 10 veces. Pongo 10.000 ohms y pongo 10 ohms, 1000 ohms, 10.000 entre 1000 nos da 10. Y ya con eso tenemos una relación de 10. O sea, si entra 1 volt, salen 10 volts. ¿Sí? Amplifica. Y también hay que tomar en cuenta que sale negativo el voltaje. O sea, si entra 1 volt, salen menos 10 volts. Si entra menos 0.5 volts, salen 5 volts positivos. O sea, se invierte la polaridad del voltaje. Por esa razón, a este circuito, que es uno de los circuitos más utilizados, más básicos, se le conoce como amplificador inversor. Este es el amplificador inversor. ¿Ah? Dos resistencias bien sencillitas, esta forma de conexión, y eso nos da un circuito amplificador muy sencillo de armar y muy fácil de lograr las amplificaciones que nosotros requerimos.
¿no? Si queremos un amplificador de 2.5, tenemos que encontrar la relación, nada más dividir RF entre RI, que nos dé esa amplificación que deseamos, el doble, el triple, etc. ¿Ok? Ahorita regresamos con otros.